Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Ángel Durán Pérez y el día de hoy vengo a tocar un tema muy importante en este podcast sobre democracia deliberativa, con un tema muy trascendente. Fíjese usted que recientemente el Congreso del Estado de Colima acaba de llevar una reforma a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico en nuestra entidad federativa. Pero en realidad analizaremos en todo este tiempo que vamos a discutir este tema si el proceder del Congreso del Estado y quienes propusieron esta legislación lo hicieron de manera adecuada. A mi parecer, creo que se causa un gran daño a la actividad del periodismo colimense, pero en estos 20 minutos que siguen trataremos de analizar esta reforma para saber qué tanto en realidad es benéfica o no para el gremio de los periodistas. La estructura de mi explicación va a ser un poco en el sentido de cómo es que se propone esta iniciativa de ley. Tengo aquí también algunas preguntas detonantes como para irles dando contenido, irlas respondiendo, sobre todo que se pregunta cuál era el objetivo de esta reforma legal, qué artículos se modificaron, qué pasa con el derecho humano a la libertad de expresión, qué pasa con el interés de la sociedad a tener comunicadores libres, comunicadores independientes, qué tanta libertad en realidad tienen los periodistas en nuestra entidad federativa, pero sobre todo las casas editoras, qué tanto se pueden oponer. ¿Habrá interés por parte de los periodistas o de las casas editoras en analizar esta reforma a la Ley para la Protección del Ejercicio Periodístico? Eso lo vamos a ver enseguida. Pues bien, este tema es muy interesante, fíjense ustedes, porque hará algunos 2 días nos dimos cuenta que el Congreso del Estado en realidad estaba recibiendo un dictamen de la Comisión de Estudios Constitucionales en el estado de Colima, o sea, del Congreso del Estado de Colima, en donde estaba proponiendo una reforma a los artículos 2, 3, 5 y 27 de esta ley para el ejercicio periodístico de nuestra entidad federativa, pero también no nada más eso, esa reforma a estos 3, 4 artículos, sino que también se estaban adicionando un capítulo más, el capítulo 9, en donde se integraban una serie de artículos, principalmente del 32 al 46 de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima. En este sentido, nos enfocamos a analizar este dictamen que posteriormente, un día después de entregar este dictamen por parte de la Comisión al Pleno, pues fue discutido sin mediar una discusión amplia desde un punto de vista parlamentario, porque ya ve que los congresos de las entidades federativas tienen una característica fundamental y que se debe de poner en práctica a la brevedad, que toda iniciativa de ley pues tenga el tiempo suficiente para que se pueda discutir al interior del Congreso antes de ser aprobada. Cuando una iniciativa que dictamine cualquiera de las comisiones del propio Congreso y la entregue al Pleno para su discusión, deben de cumplirse algunas formalidades, principalmente para que se puedan entregar a todos los diputados y diputadas que integran el Congreso del Estado y tengan el suficiente tiempo para que ellos la puedan leer, para que la puedan consultar con sus asesores jurídicos, analizar, investigar toda la problemática, porque pues de lo que se trata es que cuando se señale una fecha para la discusión de esta ley, vayan preparados tanto los diputados como las diputadas. En este caso no fue así, porque un día después de que se entrega esta iniciativa de ley para la protección integral del ejercicio periodístico en el estado de Colima, es aprobada sin mayor trámite, sin mayor discusión. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ya estaban convencidos, no sé si de alguna manera ya se había discutido, ya la conocían los legisladores. Creo que no, por el resultado que se obtuvo. Pero bueno, entraremos al contenido de esta legislación. Fíjese usted, los legisladores señalan en la exposición de motivos
que el gremio periodístico en el estado de Colima no tiene garantizado por parte del Estado y de manera adecuada su ejercicio periodístico. Entonces, que hay una necesidad de garantizárselo porque queremos tener una prensa libre, que no corran riesgos, que incluso haya un organismo que los cuide, que los proteja y que cada vez que estén en riesgo pues le puedan pedir ayuda. Hasta aquí creo que las intenciones son buenas. Cuando analizamos la exposición de motivos va en ese sentido. Se meten incluso a una serie de argumentos constitucionales quienes elaboraron este proyecto de reforma o esta iniciativa y señalan que el derecho humano a la información establecido en nuestra Constitución, en tratados internacionales incluso y resoluciones internacionales o de organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues garantiza la libertad de expresión y en ese sentido pues el Estado mexicano, dicen ellos, en este caso el legislador colimense, está consciente que es una responsabilidad de todo Estado democrático y entonces pues ellos proceden a hacer un cambio legislativo precisamente para garantizar el ejercicio libre del periodismo en Colima. O sea, quieren proteger pues esta actividad. En este sentido podríamos decir que estamos totalmente de acuerdo porque en la exposición de motivos la expresan y la transcriben de una manera pues muy bonita, muy adecuada, porque así debe de ser. Sin embargo, esos argumentos, cuando redactan ya el articulado de la ley y la forma en cómo le dan la estructura y el contenido, pues hacen totalmente lo contrario, ¿no? Puesto que esta legislación establece en varios de sus articulados, principalmente, si nos damos cuenta, es que al integrar los artículos, a partir del artículo 32 en adelante, que son las disposiciones legales que se incrementan o que se adicionan a la ley, ahí ya es cuando empiezan a, creo, en este caso, a dañar al periodismo colimense, porque en este caso señala que el Congreso del Estado le da vida o crea un organismo descentralizado que se encargará de cuidar precisamente el ejercicio profesional del periodismo en Colima. Ese organismo descentralizado ahora va a pertenecer al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Gobierno. Antes, el Ejecutivo del Estado era quien controlaba todo esto, pero dicen, no, eso no está bien, debe ser un organismo descentralizado, pero finalmente va a depender de la Secretaría General de Gobierno. Luego también del Congreso del Estado, también del Poder Judicial y una serie de secretarías y de organismos, pero todas integradas por el Estado a través de una Junta de Gobierno. Ahora, ¿qué va a hacer esa Junta de Gobierno? La ley establece que esta institución, o sea, la Junta de Gobierno, va a ser el órgano máximo de decisión y el que va a establecer las políticas de la Comisión General, o sea, de la integración de una comisión que está establecida en la ley también, ¿para qué? Que estará integrada en este caso por reporteros, por columnistas, por gente del periodismo colimense, pero ellos van a ser coadyuvantes nada más. La Junta de Gobierno establece que será la máxima autoridad y será quienes toman las decisiones pues, más importantes para la protección integral del ejercicio periodístico. Esta dice que va a estar, o sea, esta Junta de Gobierno la integra un presidente, dice que no será otra persona más que el titular de la Secretaría General de Gobierno. También la va a integrar la Secretaría de Planeación y Finanzas, otra es la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública, la persona que sea titular de la Presidencia de la Comisión General de Protección Integral del Ejercicio Periodístico, una representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una representación del Poder Legislativo Local y otro del Poder Judicial del Estado. Pero fíjense ustedes cuáles son sus atribuciones. Esta Junta de Gobierno dice que establecerá todas las políticas públicas generales y las prioridades
o que desarrollarán pues la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico. Todas esas funciones que le corresponden a la ley serán administradas por esta institución que es la Junta de Gobierno. Aparte, ellos también van a tener la atribución de aprobar anualmente los estados financieros de la comisión. Van a aprobar también el programa anual y el anteproyecto del presupuesto de egresos. En su caso, ellos pues podrán hacer una gran cantidad de acciones que finalmente quien las va a ejecutar es la comisión. En este sentido podríamos decir, bueno, ¿cuál es la necesidad de que los tres órganos de poder y el Estado regule esta actividad como para cuidar la protección de los derechos humanos, si cuando en una realidad vemos que es el Estado el que violenta más los derechos humanos, es el Estado el que de cierta manera coopta el funcionamiento del periodismo en nuestra entidad federativa y a nivel nacional? O sea, siempre hay una tentación por parte del Estado para limitar el derecho periodístico. Necesitamos como entidad federativa que haya esa libertad, que se generen esas condiciones para el periodismo colimense de que trabaje en libertad, que no sea presionado, que no haya incidencias. Y con este tipo de modificaciones a la legislación, creo que existirá todavía más presiones, porque este organismo descentralizado que dice que va a ser autónomo en todos los sentidos, presupuestario, personalidad, patrimonio, pero en realidad todo va a depender de la autorización que cada año la Junta de Gobierno, integrada por el Estado, nada más por ellos, y si acaso el presidente de la Junta, de la Comisión del Gremio de Periodistas, pero todos ellos es la autoridad máxima. Entonces, ¿cuándo se le va a dar lo necesario, lo que ocupe este organismo para que realmente sea autónomo e independiente? Aquí sería pues algo muy incongruente por parte de quienes están impulsando esta reforma o quienes lo hicieron, porque sabemos perfectamente bien que no va a ser así. Todos los organismos autónomos en nuestra entidad federativa tienen ese problema, que no se les garantiza plenamente esa autonomía. Entonces, sería muy importante que tanto periodistas como casas editoras, la misma sociedad que se ve involucrada con el derecho a contar con periodistas libres, periodistas independientes que realmente informen bajo principios de verdad, transparencia, pues realmente se proteja su actividad, cosa que con esta reforma me parece que no se va a lograr esos objetivos que vienen plasmados en la exposición de motivos. Me parece que quien crea esta legislación, y creo que los diputados y diputadas del Congreso del Estado se equivocaron en hacer esta modificación y sobre todo estas adiciones para crear una intromisión por parte del Estado en un organismo en el cual no deben estar ellos. La Junta de Gobierno, en todo caso, debiera de ser integrada por puro personal del gremio periodístico y no por integrantes netamente del Estado. Es algo absurdo. Ojalá haya una reflexión en este sentido y traten de revertir estos efectos. A nadie, ni a la sociedad, ni al gobierno, a nadie nos conviene cooptar o limitar las funciones que tienen los periodistas. Fíjense ustedes, un Estado democrático se caracteriza por el respeto absoluto a los derechos humanos. O sea, el Estado no tiene por qué limitarlo. El derecho fundamental de la sociedad para recibir información veraz, oportuna, adecuada por periodistas libres, auténticos, que respeten a las casas editoras, se caracteriza por eso. Este tipo de normas no lo va a garantizar, porque las decisiones principales para proteger este ejercicio periodístico está en manos del Estado, de un organismo descentralizado que se está creando supuestamente para garantizar esta actividad importantísima para una sociedad democrática, pero no va a ser así. Entonces, ¿qué necesidad hay de crear esto? ¿Beneficiará al gobierno, al Estado? No, claro que no. O sea, aquí más bien creo que hay un desconocimiento de quienes están enviando la reforma y sobre todo de una nula participación por parte de un debate parlamentario en el Congreso y por supuesto
que esta reforma no se socializó, no se entregó también a la sociedad civil organizada para que pudiera aportar sus ideas. Entonces, esto trae como consecuencia, pues, la idea de que es algo incorrecto lo que está sucediendo. Por eso es que esta reforma a la legalidad trae como consecuencia un daño al gremio periodístico y por supuesto que lo más importante es que se estudiara por los organismos autónomos, en este caso una petición a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que lo analice, lo estudie esta legislación y sobre todo, en su caso, pueda hacer una acción de inconstitucionalidad, que en este caso la conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en su caso pudiera analizar si esta legislación o esta reforma a la legislación es contraria a nuestro sistema normativo. De ser así, que la cambie; de no ser así, bueno, finalmente entrará en vigor. Ahora, ahorita la preocupación fundamental es que ya fue aprobada por el Congreso, lo único que hace falta es que sea publicada en el periódico oficial del Estado y que finalmente sea promulgada. En ese sentido podríamos traer como consecuencia pues un daño ya prácticamente irreversible y finalmente lo único que faltaría sería tratar de que quienes se sientan afectados hagan o presenten algún amparo ante los tribunales federales y esto traiga como consecuencia pues que se analice también la constitucionalidad. La otra solución más importante es que se promueva una acción de inconstitucionalidad y de esta manera también podríamos solucionar el problema. Creo que no hay necesidad, y la verdad sería un exhorto al Congreso del Estado a fin de que sean más cuidadosos, sobre todo cuando analicen o estudien un proyecto que emitan las comisiones, en este caso legislativas y constitucionales del Congreso, pero también a estas, que lo estudien, que lo analicen, que no se dejen llevar nada más con cualquier iniciativa que se les presenta, porque el daño que se ocasiona a la sociedad con este tipo de legislación, sobre todo porque está envuelto un derecho fundamental que tiene que ver con la libertad de expresión, pues es grave. Yo creo que no están conscientes del daño que se causa en esto, y esto sería fundamental pues para futuros legisladores que asumieran esta responsabilidad constitucional que tienen, de que tienen que ser cuidadosos de respetar la dignidad humana, tienen que ser cuidadosos de respetar los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y plasmarlos en las normas después de importantes debates parlamentarios entre los integrantes de la legislatura y, por supuesto, incluir en la discusión a la sociedad civil organizada, a especialistas en el tema. Ya no se diga en este caso a los integrantes del gremio de periodistas, de casas editoras, de expertos en esta materia. Es un tema trascendental que trastoca la vida democrática de nuestra entidad federativa. Ojalá los interesados que son periodistas o del gremio periodismo y casas editoras, incluso el mismo Estado, el Ejecutivo del Estado, que antes de publicar la reforma, pues hiciéramos alguna reflexión y tratáramos de corregir lo que esté mal. Creo que es una responsabilidad que asumimos sobre todo quienes de alguna manera estamos desempeñando una función pública, porque juramos respetar la Constitución. En este caso, esta reforma legislativa va a causar un enorme daño si entra en vigor y por supuesto que dañará todavía más el libre ejercicio del periodismo en Colima. Ojalá siente las bases de una reflexión. Es una opinión muy personal, en este caso mío, hacia esta reforma legislativa. Ojalá se generaran debates en este sentido, porque de lo que se trata es escuchar el diálogo de todos y finalmente que los legisladores, que son nuestros representantes, pues asuman esa responsabilidad también y lo plasmen en las normas legislativas que ellos hacen. Quisiera también fomentar el análisis de toda la actividad legislativa, que no los dejemos solos a ellos y que finalmente tratemos de hacer actividades que beneficien a la sociedad, que se emitan normas o leyes que sean respetuosas de los derechos humanos, pero sobre todo que no se emitan así al vapor.
debemos de tener mucha responsabilidad, es un deber social que tenemos, es un deber democrático y por supuesto que lo que se busca es mejor que la legislación salga a través del diálogo. Ojalá se tenga alguna discusión sobre estos temas y nos vemos para la próxima. Hasta aquí dejo este tema y espero recibir comentarios y con mucho gusto les daremos alguna respuesta. Hasta la próxima.